Muy amablemente Jimmy estuvo dispuesto a compartir con nosotros cosas que ha venido haciendo en los últimos tiempos. Jimmy ya es un consuetudinario expositor en el club y hoy vino con otro corbatín. Jimmy tiene muchos años de estar en esto, lo conocieron en Oracle, luego en Microsoft, cuando se pasó la acera del frente. Y ahí trabajó en algo que a algunos no les gusta, que el término que usaban era evangelizador. Jimmy hizo muchísimo por impulsar las comunidades alrededor del tema de bases de datos, un tema muy querido para él, y de desarrollo de software, comunidades fuertes alrededor de la tecnología de Microsoft hasta hace pocos años. Y en los últimos años ha tenido una vida más bien de consultor, facilitador y propulsor o impulsor de procesos de innovación. Hace unos meses estuvo exponiendo con nosotros, compartiendo con nosotros sus experiencias en Procome, en lo que es mejora de procesos, con apoyo informatizado, pero como algo que se introduce al final cuando ya se ha hecho el diseño. Este año en el club estamos tratando de impulsar algunos temas. Unos tienen que ver con cómputo en la nube, ya hemos tenido conversaciones sobre esto. Otros tienen que ver con datos grandes, Big Data. Una de las palabritas de moda molestas que andan por ahí. Creo que tenemos un mes están alimentando eso. Voy a hablar luego. Eric, ¿no será que está interfiriendo aquí en...? Sí, puede ser. Y la masificación de los datos que están produciendo nuestros sistemas, pero también ahora que los dispositivos van a estar conectados, están ya conectados a Internet, estamos produciendo datos realmente en volúmenes que antes no producíamos y con un crecimiento mayor al que estábamos posiblemente acostumbrados. Entonces nuestros pronósticos de crecimiento realmente se han visto alterados, pero al alza, no a la baja, ¿verdad? Yo no sé si eso es bueno o es malo todavía. Creo que puede ser muy bueno si lo hacemos con sabiduría. Entonces Jimmy, que también nos habló hace un tiempo sobre visualización de información, ha venido investigando y domesticando un conjunto de tecnologías y ha hecho un esfuerzo enorme por reducir su conferencia de 2 horas a 1, ¿verdad? Y ustedes verán, él ha trabajado muchísimo en prepararse para hoy. Su iniciativa en honor a uno de los grandes inventores y artistas del mundo, que es Da Vinci, pues se llama Da Vinci Works. Así se llama la iniciativa de Jimmy, por sacar provecho de los datos y además de ello pues crear comprensión a partir de la belleza, podríamos decirlo de alguna manera. Pero uno de los temas importantes aquí es encontrarle título a la conferencia de hoy. Es la oportunidad de los datos. Cuando éramos chiquitos y aprendíamos a programar y desarrollar sistemas, nos decían la información debe ser correcta y oportuna, ¿verdad? Y la oportunidad no solamente es en entregar el dato correcto en el momento que se necesita, sino también tiene que ver con cómo nosotros podemos, a partir de esos grandes volúmenes de datos, con oportunidad, crear o construir información que nos ayude a tomar decisiones o a interpretar elementos de la realidad. Entonces la oportunidad tiene esa otra connotación, y en el caso de los procesos Jimmy nos va a contar respecto de agilidad para lograr esa oportunidad. Dentro de un mes y 2 días, el 16 de julio, vamos a tener aquí otra actividad, un almuerzo pensante. Gracias. No es una cena danzante, sino un almuerzo pensante. También sobre el tema de Big Data. El título va a ser Realidades y posibilidades de Big Data, o datos grandes, o datos masivos, tal vez sería más bonito en español. Este es mi foro, ¿verdad? Tenemos como presentador de fondo a Jim ¿cómo es la cosa? Covielos. Jim Covielos, que es un evangelizador de Big Data de IBM, que va a estar visitándonos y va a hablar sobre los ecosistemas modernos de data warehousing y análisis de datos. Y como telonero vamos a tener a otro expositor, Theo Hope, que acaba de cumplir 50 años, quien va a hablarnos. Sí, se lo celebramos el sábado. Que va a hablar de software libre para aplicaciones Big Data. Entonces los esperamos el 16 de julio para almorzar
en esta su casa, Club Unión. Los dejo entonces con Jimmy Figueroa, quien les va a contar sus historias sobre la oportunidad de los datos. Jimmy. Hola, gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, primero que nada. Ayer cuando compilaba la presentación, caí en cuenta que hace 4 años, para el Mundial de Sudáfrica 2010, yo me presenté aquí a presentar, ¿cómo se llama? Valga la redundancia, el tercero de estos temas. Hoy vamos a repasar ese tema un poquitito, pero no es el centro de la presentación de hoy, el tema de infográficos. Y me agrada saber, o sea, como que los ciclos míos son de 4 años. Y por cierto, aclaración, cuando éramos chiquiticos yo jugaba mejenga, no programaba, ¿verdad? Como vos. Así es que los que teníamos vida mejengueábamos y luego nos metimos en esta cosa de la ciencia de la información. Ok, yo vengo a hablarles de 3 cosas. Y si alguien tiene que irse soplado, necesito que se lleve esos 3 mensajes que están ahí. Quiero hablarles de esos 3 temas por una razón. No los estamos aprovechando. Por más que yo me meto en proyectos de Business Intelligence y de infográficos, la gente, no tiene muy claro cuál es el objetivo de negocio, cuál es la pregunta de negocios que va a responder, ¿verdad? La gente anda por la idea, acabo de perder un cliente que le compró a la competencia porque la competencia le daba un paquetote, es una de estas grandes transnacionales, de 600 dashboards, 600 tableros de mando. Y la pregunta mía no era si 600 o 60 o 6 tableros de mando, sino si esos tableros de mando, alguno de ellos remotamente respondía la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? Bueno, para el INSS se me van a ir los clientes. Para la caja es cómo doy mejor servicio, cómo bajo la fila de gente, las colas. Para, no sé, los ingenios es cómo puedo bajar el costo de mi maquinaria, ¿sí? Cómo puedo optimizar mi operación, cómo puedo perfilar mis clientes, cómo puedo perfilar mis productos, cómo mis clientes utilizan mis productos, ¿sí? Cuál es la reputación de mi empresa, de mis productos, de mis clientes o de la línea de negocio donde yo estoy según las redes sociales. Esta es la pregunta del millón. Preguntas de competencia, de participación de mercado. Muy pocos proyectos de Business Intelligence tienen eso muy claro. Vean, lo que muchos se tienen son tableros de mando visuales, a veces interactivos muy bonitos, pero que gravitan en torno a los mandos medios que lo que hacen es voltear información visualmente tipo reporte. Entonces hacen 3 tipos de análisis muy básicos: composiciones, tendencias y algún tipo de variabilidad. Y ahí paró, se acabó el gráfico de barras, gráfico de líneas y listo. Entonces mi punto es, ¿por qué no usamos más estas 3 cosas? Porque eso está ampliamente difundido. Hay toda una discusión en la industria de que si esto es un buzzword, si esto es el bombo de la comercialización, Big Data y el asunto de Data Science. Y yo creo que hay algo de cierto en eso, y ciertamente hay mucha sobreetiquetación a través del bombo comercial de estos términos. Pero cuando el río suena, piedra extrae. Si bien es cierto, hay mucho de hype o de cosas de vapor, también hay mucho de verdad de cosas que han cambiado. Y es que hoy, hace 4 años, las cosas han cambiado bastantes. Hoy vamos a ver por qué y cómo han cambiado. Tema de Data Science. ¿Usted cree que usted no tiene Data Science? No sé, ¿quién de aquí sabe qué es Data Science? Rápidamente. Ciencia de datos. A esto se le conoce como minería de datos antes. Estadística. Estadística, claro. Un científico de datos, esta es la definición. Un científico de datos es alguien que sabe más de estadística que un programador y más de programación que un estadístico. ¿Ok? Eso es un científico de datos. ¿Ok? Entonces, si usted está en el medio, usted lucra de la ignorancia del otro. Y eso es lo que hacemos. ¿Ok? Bien, realmente, cuando ustedes usan estos aparatos, ¿sí? Estos iPhones y esta cuestión del Siri, ¿han visto el Siri, verdad? Que uno le habla al Siri. Esto tiene ciencia de datos. Cuando usted usa Amazon y compra un producto y le dice, mire, los clientes que compraron ese producto han comprado A, B y C, eso está usando un algoritmo de ciencia de datos, de data analytics, de minería de datos. Cuando usted utiliza, el fin de semana pasado que estaba yo arreglando el audio de una entrevista que les voy a ofrecer hoy, de un autor de un libro,
y claro, el audio era horrible, entonces había que hacer una reducción del ruido del audio y utilizaba yo un programita de estos. El programa lo que tiene es un algoritmo de similaridad, un K-mean se llama, que lo que hace es que toma una muestra del segmento que yo le di y busca ruidos parecidos y los filtra. O sea, hace un noise reduction. Eso tiene ciencia de datos. Muchas cosas en nuestra vida hoy tienen ciencia de datos. Hay empresas como UPS que llegan y registran toda la información de los paquetes y los carritos repartidores, voltean la información a través de algoritmos de ciencia de datos y se dan cuenta que una oportunidad para reducir el gasto de gasolina es no virar a la izquierda. Así de simple, no virar a la izquierda. ¿Cuánto haríamos nosotros para arreglar el problema de citas de la caja? ¿Verdad? Y decir, ¿saben qué? Reduzca en 20 días su cita con solo ir los miércoles a las 9:45 de la mañana en lugar de los martes a las 8:40. ¿Sí? Un hallazgo de ese tipo es el tipo de cosas, de pepitas de oro que andamos buscando en los datos. Y es que los datos son como un iceberg. Su base de datos, ustedes tienen que invertir en base de datos hace mucho rato. ¿Cuántos licenciamientos no pagan ustedes? ¿Sí? ¿Cuánto hardware? ¿Cuánto software? Han invertido mucho. Tienen que sacarle provecho a esa inversión. Pero se estima que menos del 10% de los datos realmente el conocimiento es extraído. El resto está ahí todavía dormido. ¿Sí? Entonces por eso, ciencia de datos. El otro tema es, si vamos a hablar de ciencia de datos, tenemos necesariamente que hablar de Big Data. Porque esa es la infraestructura para poder hacer que la ciencia de datos sea posible. Si yo les voy a hablar de ciencia de datos, no les voy a hablar de ciencia de datos a la antigua. Es decir, no va a ser el mismo Business Intelligence acartonado en SQL Server o en el lenguaje SQL como tal. ¿Sí? No van a esperar ustedes millones de años luz para obtener información o poder descubrir sus datos, sino que queremos algo más ágil, algo más moderno. Y existen mecanismos de Big Data que ofrecen hoy eso. Pero Big Data está muy lleno de esto, el bombo de la comercialización. Entonces hay que saber separar los frijoles buenos de los frijoles malos. Ahora que hay escasez de frijoles. Y el último tema es el tema de los infográficos. Que básicamente el mensaje ahí es... una imagen vale 1000 palabras, pero si la imagen no es mala, al diablo con la imagen, ¿verdad? Hay que hacer buenos infográficos, hay que agarrar los hallazgos y poder comunicarlos visualmente y hacerlo con competencia. Y hay mucha tecnología y mucho conocimiento para esto. Ok, entonces el objetivo real de la presentación es invitarlos a ustedes a, utilizando estos conceptos, pasar de los datos al conocimiento, del conocimiento al significado y del significado al discernimiento. ¿Sí? Capaz que ustedes después de salir hoy de esta charla dicen, no, ese proyecto de Business Intelligence que yo tenía en mente, mejor voy a hacer uno más corto, bien ágil, con metodologías ágiles, y después tal vez haga lo del Business Intelligence, que eso tiene un ciclo más largo y un costo más grandote. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Ok, pero vamos a empezar, porque hoy tengo demasiado contenido. Ustedes saben qué es el Titanic, ¿verdad? ¿Sí? Todos aquí tenemos atributos de edad, sexo, poder equitativo, y si estuviéramos el día en que el Titanic se hundió, hubiéramos sobrevivido. Déjenme hacer un experimento con ustedes hoy aquí visualmente. ¿Okay? Primero vamos a hacer un poco de ciencia de datos visual, o sea, con nuestros ojitos tapativos. Después vamos a hacerlo más algorítmicamente. Ok. A ver, colabórenme. Ustedes tienen datos aquí. Estos son los puntos de datos. Es como la base de datos que usted tiene. ¿Usted tiene cuántos puntos de datos hay aquí? Hay edad, cabina, la ciudad donde se embarcó, el puerto, el fare, el nombre, la identificación del pasajero, la clase, el sexo, el tiquete, si tenía esposo o no, si tenía niños o no. Esos son puntos de datos, lo que se llama data points. Mi hijo mayor, hermano de mi hija Dominica, aquí presente, vive en Hamburgo, él nació en Alemania, tiene ciertas ventajas, y está trabajando para uno de los 10 startup companies de Alemania. Se llama Creditec, es una empresa basada en Big Data. Lo que hace es, presta dinero, es como un banco, un consumer lending service, ¿sí? Y esta gente no tiene 10, 12 data points como los que veo ahí, sino que saca 8000 data points de todos nosotros. Y está entrando en Perú, en Dominicana, y no entra a Costa Rica solo por el tema de las OJEP, pero espérese y verá que ahorita como esta gente entra se lleva el mercado entre las patas.
porque está basado en Big Data, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Entonces nosotros tenemos nombre, cabina, 5 puntos de datos. ¿Qué les parece si hacemos un análisis de la pregunta es la siguiente: si esos puntos de datos, ¿cuáles de ellos o cuál combinación de ellos son un buen predictor de si hubiéramos sobrevivido el Titanic? Esa es la pregunta. Y no sea fragante. ¿Ok? Entonces, ayúdenme por favor. Aquí estamos viendo: rojo se murió, verde vivió. Esos son todos los 891 pasajeros. ¿Ok? ¿Cómo hacemos nuestro análisis? Rápido, porque mi tiempo es muy corto. A ver, en 3 strikes, en 3 sprints. Este es un proyecto de 3 sprints, corto. ¿Cómo hacemos nuestro análisis? A ver, ¿por qué rompemos? ¿Alguien que me diga? Correlación, Quiero buscar. La idea es buscar cómo romper esta información de manera que yo tenga o todo rojo o todo verde, o gran mayoría de rojo o verde. Se llama correlación. Eso se llama correlación. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Rompamos esto. Rompamos esto. Nadie me dice nada, pero ¿qué les parece por edad? ¿Es la edad un buen predictor de si alguien se murió o no? ¿Qué dicen ustedes? Está muy mezclado, ¿verdad? La idea de la entropía es buscar que todo esté más o menos homogéneo, o verde o rojo. Resulta que la edad solita no, ¿verdad? Parece que aquí hay un acumulamiento de verdes, pero no es definitivo. Y si ponemos alguno de estos, ¿cuál se le antoja a usted agregar aquí? Sexo. ¿Alguien dijo sexo? Yo digo sí, gracias. Ok, ahí está. Parece que sexo, combinación de sexo y edad, sí son un buen predictor, ¿verdad? Bueno, mejora. No es que eso es el mejor predictor, pero sí mejora. Vean que hay más, es más homogéneo acá y acá que si no estuviera el sexo, ¿verdad? Tercera variable, tercer sprint, porque ya se me acaba el tiempo para este ejercicio. ¿Cuál es el tercer sprint? A ver, escojamos otra variable. Tenemos aquí un montón de variables. ¿Cuál de estas me puede servir a mí para hacer esto más homogéneo y más precisamente homogéneo, más rojo y más verde? Eso es análisis de datos. Eso es un poquito de ciencia de datos a la visual. ¿Cuál se le ocurre a usted? La clase, ¿verdad? Porque los que estaban en primera clase estaban arriba, ¿verdad? Entonces la clase. Ok, vamos a ver la clase. Tercer strike. Sí, señores. Parece que hay una correlación en la combinación de clase, sexo y edad que me hace un poco más homogéneos los grupos de datos. Eso es la idea de ciencia de datos. Pero cuando usted tiene 8000 data points no puede hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Lo que se hace es que se recurre a una cosa que se llama máquinas de aprendizaje o machine learning también. ¿Y qué es el machine learning? Bueno, este es el ejercicio ya preparado en el lenguaje Python de el Titanic, pero utilizando una máquina de aprendizaje, un machine learning. Aquí están viendo ustedes los datos. Esto es Python, el lenguaje, la lengua franca de la ciencia de datos, le dicen ahora. ¿Qué es esto del machine learning? El machine learning funciona de la siguiente manera. Existen ya algoritmos hechos, creados, de análisis de datos, de ciencia de datos, de data analytics. Cualquier pregunta de negocios que usted tenga puede descomponerse para mapear a uno o varios de estos algoritmos. Y aplicando estos algoritmos, responder esa pregunta del millón a partir de los datos. ¿Cómo funciona el machine learning? Funciona en dos fases. Primero, usted toma sus datos y los parte. Pone, por ejemplo, 2/3 partes para hacer el modelo y una tercera de exactitud o de desempeño de ese modelo. Y con eso usted sabe cuánto creerle al modelo, ¿verdad? Si le cree en un 57%, en un 70%, ¿cuál es el intervalo de confianza? A partir de ahí, todos los nuevos datos que ingresen, usted los somete al modelo y le da una probabilidad de, en este caso estamos viendo un árbol, los árboles son un mecanismo de ciencia de datos para clasificación. Entonces te dice si pertenece a una clase o a otra y cuál es la probabilidad. Eso existe, eso está en algoritmos de open source. Eso no es el privilegio de unos pocos, es más bien la ganancia de todos nosotros. Eso está al alcance de unos clics de mouse de internet, ¿sí? Usted utiliza herramientas como Python, como R y ese tipo de cosas y está al alcance de nuestros proyectos. No tenemos por qué, ¿cómo se llama?
no utilizarlos. En nuestro caso específico, yo hice el ejercicio de una regresión logarítmica con los datos de clase, sexo, edad, le puse además la relación de si tenía esposo o no, y la ciudad donde se embarcó, el puerto donde se embarcó, porque noté que el puerto, habían 3 puertos, el D, el C y el S, no me acuerdo el nombre el Queens era uno de los nombres, pero sé que el C, los que se embarcaron en el C tuvieron más posibilidad de, ¿cómo se llama?, de sobrevivir. Y la variable que estoy diciéndole aquí en Python a esta cosa es, al algoritmo, el modelo mío, le estoy alimentando es si sobrevivió o no. Dígame si sobrevivió o no, basado en todos estos puntos de datos, ¿verdad? Esto es un vector muy sencillo, imagínense un vector con 8000 puntos de datos, es más complicado. Entonces toda esta cosa que no tiene mucho que ver, pero que está ahí, nevertheless, me da este cuadrito que tampoco voy a ir muy en detalle, no se asusten. Lo único que me está diciendo aquí en esta parte que dice intercept es todas las clases que no son 2 y 3, es decir, primera clase, todos los sexos que no son male, es decir, mujeres, y todas las ciudades de embarque que no son Q ni S, o sea, C, mujeres y primera clase, tienen más chance de sobrevivir. Y luego hay una relación de menos edad y menos relación de esposo a esposa, una relación positiva con respecto a si sobrevivió o no sobrevivió. ¿Ok? Entonces yo corrí a esto y le puse ciertos datos. ¿Ok? Este es el primer dato que le puse, observen. Estoy probando el modelo, este soy yo, esta es mi hija, esta es mi esposa y Roberto el rejuvenecido. ¿Ok? Entonces hice el cálculo y traté de predecir basado en el modelo anterior, los modelos históricos, los datos, y resulta que Roberto el 3 ni con 32 años se salva, y yo tampoco, pero mi hija y mi esposa aparentemente sí, porque ellos tienen, parece que, bueno, en el caso de mi hija se embarcó en el puerto C, y en el caso de mi esposa y mi hija están en primera y segunda clase, ¿verdad? Entonces como que les va muy bien, además por el sexo. Eso es una máquina de aprendizaje. Eso está al alcance de todos nosotros. Las máquinas de aprendizaje tienen varias formas y varias utilidades. Usted no necesita ser un supercientífico de datos. ¿Cuántos de ustedes? Yo no sé qué es el alternador en un carro. Yo tengo 3 carros, bueno, ahora tengo 2. Y yo no sé qué es el alternador. Se dejó el alternador y simplemente llama una grúa y se lleva el bendito aparato, ¿verdad? Pero yo sí sé que hay que echarle gasolina, aceite, agua y ver los indicadores. Usted solo necesita exactamente ese conocimiento sobre las máquinas de aprendizaje. Estas son algunas de las máquinas de aprendizaje y sus usos. Usted no necesita ser un científico de datos, pero sí necesita saber cuáles son más o menos los parámetros, el uso y si le conviene respecto a sus datos y no. Y listo, se acabó. Usted se mete y se zambulle en un proyecto de este tipo, como lo han hecho otras empresas que están aprovechando ciencia de datos. Entonces, por ejemplo, hay modelos de clasificación que te ayudan a saber si mis clientes están predispuestos a responder a mi oferta o no. Por ejemplo, es una pregunta específica. Métodos de regresión como el que acabo de usar. Dado un cliente cualquiera, ese haría uso de mi servicio. Métodos de concurrencia, de perfilamiento o métodos de agrupamiento. Todos estos son poquitos, pero hay más métodos, más máquinas de aprendizaje, más algoritmos que agarran los mismos vectores de datos y los procesan de diferentes maneras para hacer predicciones, análisis o agrupaciones diferentes. Y usted no tiene por qué excluirse de ese mundo. Y esa es la parte de ciencia de datos. Mucho de lo que se utiliza para la ciencia de datos, y hay historia de historia. Los Atléticos de Oakland, hay una película de Brad Pitt, Moneyball. En el 2001, pues termina la temporada y como es un equipo chiquitico con poca plata, como un 30%, 20% de la planilla de los Yankees de Nueva York, se queda sin jugadores. Jambi, Isenhausen y el otro se van. Se los lleva a las medias rojas y todo. Entonces esta gente, ¿verdad? Al perro flaco se le pegan las pulgas, ¿verdad? Entonces esta gente lo que hizo con poco presupuesto fue recurrir a ciencia de datos y a unos algoritmos para lograr de una base de 2.500 jugadores contratar una planilla de 25 que llegó a ser subcampeona ese año. Solo que por cada gane, por cada partido ganado, los Yankees
más o menos se gastaban $1.400.000. Y los Atléticos de Oakland, $230.000. ¿Okay? Para mí sigue siendo mucha plata, $230.000 por un gane, dadas las economías nuestras. Pero fíjense ustedes el nivel, y lo que hizo los Atléticos de Oakland fue con este tipo de data science que usamos ahora en el ejemplo del Titanic, aprovechar ineficiencias del mercado. Si usted está aprovechando las ineficiencias del mercado y está desafiando las ideas preconcebidas, esa es la pregunta. Ahora bien, pasamos a otro tema. Ciencia de datos, muy nice. Allí me dice que eso está disponible y yo puedo entrar de pura vida. Y de hecho, si usted usa Tableau tiene integración con R es un paquete, un servidor de ciencia de datos, dele viaje. Si usted usa Oracle en el Application Server tiene R, dele viaje. Si usted no usa nada de eso, no importa, se pega con Python. Python tiene sus propios paquetes de ciencia de datos, de Data Analytics, gratuitos. Y si no, agarra Python y lo pega al servidor R, y hay como 4 formas de pegar Python a R. Yo las he probado todas y son magníficas. Y R lo que tiene es que tiene cerca de 500.000 paquetes ya estadísticos hechos. Si usted quiere hacer la cosa, por ejemplo, de recomendaciones de Amazon, chances are de que hay unos 15, 20 paquetes ya hechos. De hecho, Netflix, una de las empresas estas de video, de alquiler de video, en el 2007 lanzó un concurso de $1 millón para alguien que le ayudara a mejorar en un 10% por lo menos la predicción de las recomendaciones. Y alguien le mejoró un 8.4%. Se llevó $1 millón, pero no lo implementaron porque era muy complicado. Sin embargo, vean lo que la gente está invirtiendo, ¿sí? Y usted puede hacer eso. Ok, pero fuera de ese tema, ahí está el tema de infraestructura. Porque no voy a agarrar yo mis datos de mi base de datos operacional y la voy a someter a semejante cosa como esto, ¿verdad? Y en qué servidor lo hago y cuál es el costo de todo eso. ¿Cómo hacemos para mejorar el tema de infraestructura de manera que sea no solo barato, sino que sea ágil para poder hacer posible este tipo de proyectos de Data Analytics? Uno de los conceptos que está cambiando y que dan a hacer este asunto de Big Data es el asunto de NoSQL. Yo mejor me callo y hago que alguien, un narrador, les comente qué es NoSQL. NoSQL no es no haga SQL, no es llevarle la contra a las bases de datos relacionales, es no solo bases de datos relacionales. Resulta que en este tipo de análisis, uno de los grandes hallazgos del Big Data no es que hayan grandes datos. Es posible que en Costa Rica no tengamos nada de grande, sino que sean datos pequeños o datos medianos. Sí aplica Big Data para nosotros. El tema no es tanto la escala, el tema es que los datos vienen de forma no estructurada. Y vos necesitas la flexibilidad y la agilidad y la libertad de poder accesar tus datos rápidamente. Si no puedes hacer data discovery, acceso a tus datos rápido y mostrarlos y empezar a voltearlos como yo lo hice en el ejercicio del Titanic, probablemente el ejercicio del data science es fútil. Si usted tiene que esperar años a que un consultor le defina toda la estructura de datos, de toda la base de datos, con todos los cubos de información para empezar a volver a ver datos, eso no es ágil. De eso no se trata. Yo vine aquí a decirles que no hagan eso, ¿sí? Y si lo van a hacer, llámenme, ¿sí? Yo les ayudo. Porque eso no se hace, no en estos días. Ok, el asunto del NoSQL, entonces, nació accidentalmente, pero el punto es que los datos vienen en su forma natural. Si usted agarra los logs de un archivo de incidencias, como el que tengo yo en un sistema de Procomer de pruebas ahorita, hay un sistema de incidencias y están los logs, eso viene en formato JSON.
Si usted agarra los twitters de tweet para hacer algún tipo de análisis de sentimiento, como lo que vamos a hacer en este instante, eso viene en formato X, formato documento, llave, valor. Eso no viene en una tabla. Si usted hace un análisis de sus emails, por ejemplo, para descubrir la red de relaciones que usted tiene y la productividad de usted y de sus empleados, ¿sabe qué? Eso se puede hacer con un algoritmo de estos. Pero al jalar la información, si usted quiere hacer un modelo de tablas, de eso le va a salir como 25 tablas y un montón de joins, y de eso no se trata. No se trata de pensar solo en tablas y solo en bases de datos tabulares y solo en relaciones y solo en SQL. Se trata de NoSQL. ¿Sí? La gente de Oracle, perdón, de Google y la gente de Amazon se dio cuenta de esto hace rato. Ninguno de ellos utiliza una base de datos comercial relacional como la que estamos usando nosotros. Ellos hicieron, a través de unos white papers públicos, su investigación sobre Bigtable y sobre Dynamo, y eso ha generado que hoy existan bases de datos como MongoDB, como HBase y todas las que vieron ahí en pantalla. ¿Okay? Y todas esas nacen del mundo del Big Data y se ajustan muy bien a si yo quiero accesar los datos y hacer análisis. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso de accesar los datos que no son relacionales? ¿Cómo hago eso? ¿Verdad? Ok. La otra cosa que vieron en el video ustedes es que hay una gran verdad. Las bases de datos relacionales escalan bien en un solo tarro, con muchos discos. Por eso existen RAIDs y cosas de esas. Pero si usted pone muchos grupos de pequeños o medianos o largos servidores, clusters, las bases de datos relacionales no les cuadran, no les gusta. Por eso se utilizan este otro tipo de cosas. Hadoop nace de ese tipo de cuestiones. Hadoop es open source. Existen implementaciones de Hadoop en plataformas que son cobradas, que tienen parte gratuita y parte cobrada, como Cloudera. Yo utilizo una que se llama Hortonworks, pero también está Amazon. ¿Ok? Y viene acompañado de una cuestión que se llama MapReduce, que es para hacer el procesamiento. Pero veamos un ejemplo de cómo se haría un acceso, un análisis del tipo que nosotros queremos, cómo jalaríamos y limpiaríamos la información de, en este caso, Twitter. Vamos a hacer el ejemplo de un análisis del lanzamiento de la película Iron Man 3 con datos no SQL, no estructurados, que vienen de Twitter, y cómo los procesaría con este nuevo stack de tecnologías. Para el ejemplo, usaremos la plataforma de datos de Hadoop provista por Hortonworks. Transformaremos los datos de Twitter en dos pasos. Primero, vamos a cargar los datos directamente desde Twitter. Luego vamos a refinar los datos procesándolos en Hadoop. Para la carga de datos usaremos Apache Flume, una distribución de la plataforma de datos Hadoop Hortonworks. Flume se conecta directamente a Twitter, nuestros datos no SQL, y los almacena en un sistema de archivos distribuido de Hadoop. Observemos el flujo de datos de Twitter en los días anteriores y posteriores al lanzamiento de la película Iron Man 3. Aquí podemos apreciar algunos tweets fluyendo a través de Apache Flume directamente a Hadoop. Analizando esto, podemos obtener conocimiento tanto sobre lo que el público en general como lo que los mercados que nos interesan están opinando sobre la película en tiempo real. Podemos apreciar cómo el sentimiento está cambiando después del estreno de la película. Esta información es particularmente útil si lo que queremos es tomar decisiones sobre las estrategias de mercadeo o bien planes de distribución sobre este producto en los mercados objetivo. Primero, queremos crear una tabla externa que almacena los archivos con las notas de Twitter, de manera que podamos hacer consultas por elementos de datos específicos. Este código en Apache Hive proyecta la estructura sobre nuestros datos crudos. Podemos apreciar la fecha en que se creó la nota de Twitter, la cantidad de réplicas que tuvo la nota, el contenido de la nota y el nombre del usuario, como elementos distintos de datos en nuestro catálogo de Hadoop. El HCatalog renderiza nuestras notas no estructuradas de Twitter en forma tabular para facilitar la manipulación. Los datos crudos, sin embargo, permanecen sin alteración en HDFS de Hadoop. Echemos un vistazo a nuestra tabla de notas de Twitter de la película Iron Man 3. Como podemos apreciar, todos nuestros elementos de datos extraídos de Twitter, fecha de creación, número de réplicas, contenido de la nota y usuario están ahí.
Para refinar los datos, he aplicado un programa de Apache Hive que nos permite crear un puntaje de sentimiento para cada nota de Twitter. Hive es el estándar de facto para la integración tipo SQL con los datos de Hadoop, lo cual nos permite escoger y transferir los datos a cualquier plataforma de data science y visualización, tales como el motor R, el lenguaje Python, Tableau Software, D3JS o cualquier otra plataforma. Primero, escribimos un código en Hive para analizar cada nota de Twitter y asignar un puntaje de positivo, negativo o neutro. Hadoop puede asignar estos puntajes debido a que precisamente hemos creado un diccionario de términos en el Edge Catalog. El diccionario creado previamente lee palabras y asigna una polaridad de negativo, positivo o neutro para cada nota de Twitter. Cuando ejecutemos este programa en Hive que acabamos de ver, Hadoop calcula el vector de palabras positivas comparadas con las palabras negativas para cada nota de Twitter. El programa en Hive se encarga de crear una nueva tabla con los puntajes de cada nota, además de los elementos de datos anteriores. Esta nueva tabla puede alimentar un algoritmo de Machine Learning como los que explicamos al principio de la conferencia, en Python con R, o elaborar análisis, por ejemplo, de similitudes o de agrupaciones, de manera que nos permita responder la pregunta del negocio, la pregunta del millón. Ok, ¿queda claro? ¿Sí? Todo este stack de tecnologías que está disponible en gran medida gratuitamente hasta cierto punto. Ustedes pueden utilizarla para armar una tubería de datos que colaborativamente les ayude a crear este tipo de aplicaciones sin que tengan que intervenir o afectar el esquema de operacionalidad. Pero yo no me quedo ahí, sino que el libro que está sosteniendo ahorita, ¿cómo se llama? En el proyector, para que vean que por eso creo yo en libros todavía de papel y no libros digitales, pues tienen usos secundarios y menos altruísticos que el conocimiento. Ese libro es este que está aquí, y este señor se llama Russell Journey. Es un señor, ¿verdad?, del tipo gringo, ¿verdad?, gordo, con un poco pelo arriba y una barba grandísima, y parece, ¿se acuerdan aquella banda? CC Player, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llaman los rockeros estos. Ok. A mí se me pegó la gana llamar a este señor y hacerle unas 4 o 5 preguntas para esta charla. ¿Ok? Y esto es lo que el señor me dijo, y esto es lo que yo le pregunté en nombre de todos nosotros. For being here. Obviously, I have read your book, and I think it's extraordinary because it's a practical way to, and as a developer, I appreciate that. But for people that don't know what the subject of agile data science is, how would you describe what it is? I would describe it as kind of a methodology for developing analytics applications. Yeah, go ahead. Yeah, I think so. It also sort of espouses a certain stack of tools. But yeah, it was really about sort of how you collaborate to build data products or data systems. What is it that you refer to when you say this is a data product? Yeah, so products that use the data exhaust that modern systems generate to provide new kinds of value. So we have all these systems and machines, and they log vast amounts of data. And so there's a lot of interest now in using this data to extract new business. What will people gain of applying this agile data science methodology that they are not gaining from traditional business intelligence? So I think the system presents a methodology where you can get quick results and where you can really do a little bit of the deeper research that's required for analytics applications, like for doing things like making predictions, that kind of thing. There's a fairly deep investment in time for math and engineering. Mm-hmm. And so the book presents a way to kind of head that path.
in an agile way, where you're more likely to get When you usable say results. agile, how do we know that it is indeed agile? What elements do you say it strongly spells the methodology and the data value stack is agile as compared to traditional? Yeah, so I think what makes it agile is the fact that you're working in short bursts. You're dealing with and adjusting to things as they happen. And you're sort of relying on experience and cooperation over specification. I guess those would be three things that kind of make the system agile. The key thing, I think, is that generally when you do research into building analytics applications, you can end up pouring weeks and months into research without really seeing the end result. And so in the book, we sort of iteratively refine data so that, like a product manager or a manager can see progress as you go. Recommend an organization that already have invested in business intelligence, traditional old style BI, if they want to follow the path of the agile data. So I'd recommend probably leveraging cloud computing. That's a simple and quick way to sort of go from business intelligence, database or a data warehouse to the kinds of tools we use in the book. So certainly cloud computing can help ease that path. And then I guess sort of applying the methodology of focusing first on a small problem that you can achieve positive results with quickly. So I would, as your first data science project, tackle something that you do in a matter of weeks. Get a quick win, and that can help. People might think big data is distant from them or their organizations because they have maybe medium or small data. They do. I think so. In these systems, data tends to be not always available at once. You might have a relational database, and then you might have a data mart or a data warehouse. But if you want to get like a new table added to your data warehouse, that turns out to be like a fairly complex process in most medium to large organizations. And so, even if you don't have just the enormity of data problem that would need you to use a tool like Hadoop, if you do adopt that tool, even if you're like a medium data type of category, what they provide you is a lot of freedom in your analysis. So you're able to do what it comes down to is doing joins you've never been able to do before. Yeah. And so I think the tool set we discussed can be used for smaller businesses. The quote I think is medium data is about freedom as much as it's about scale. Yeah, so I think Hadoop is kind of the de facto place to store data, whether you're processing using MapReduce or not. Of course. So in the book we use Pig. Increasingly I'm using Spark. It's much faster than MapReduce-based tools, and so that's a change that I've made lately. We use MongoDB in the book. Lately I've been using HBase. It's a little bit trickier. There's more work to integrate and that sort of thing. But the technologies are kind of important. I try to keep it technology agnostic. I think you can do this process with any kind of tool set, but having a general purpose sort of computation system like Hadoop is kind of a big part of it. It's sort of a book about how you employ that tool. So I think completely tool agnostic. You can't pass the technology aspect because as much as we want to be agnostic, and I am with you on that, in the end, the tool set defines a lot, and we need to integrate it. Many people don't know what Abro is or Python, and why Python is really to these data subjects these days. I do know, but what are your thoughts on that? And I have two more questions. Yeah, so Python, I think, has become the lingua franca of data science. There is a tool called MATLAB that's very popular, or has been very popular with academics. There's a library for Python called SciPy that, between that and NumPy, largely reproduce the features of MATLAB.
open source. And so, Ok. Lo que este señor está diciendo es que hay formas ágiles de hacer esto del data science utilizando este stack de tecnologías. Él recomienda Hadoop y Python, pero hay otras cosas ahí. El señor trabaja en The Hive, en el Silicon Valley, y él escribió el libro este de O'Reilly. Por cierto, me llevo la lista de correos de ustedes porque él me dijo que iba a enviarme un montón de libros y yo no sé si me llegan de verdad, ahí se los reparto, ahí les hago saber y si no, pues ni modo, ¿verdad? No les hago promesas, pero sí les cuento que estoy esperanzado en eso. El punto de este señor es utilizar métodos ágiles. El punto de él es que Big Data aplica a Small Data también. Y el punto es el tema de la flexibilidad de la información, datos no estructurados con estructurados para hacer este tipo de analytics. Y que hay una forma de juntar, de orquestar todas estas tecnologías apiladas, que llama él el data value, el stack data value, para poder hacer aplicaciones que son muy ágiles y que permiten la colaboración de muchas personas sin que interrumpan y que dejen de producir. Okay, so you've probably heard of big... Este es un video muy rápido de Intel que explica qué es Big Data, porque en este punto ya es bueno empezar a definir esa cosa, por lo menos a nivel de cómo lo ve Intel. Me gustó mucho la visualización de ellos. Okay, so you've probably heard of big data. But you may be wondering, what is it? And why should I care? For starters, big data is, well, big. Data has been getting bigger for a while now. From the dawn of time to less than a decade ago, mankind generated about 5 exabytes of data. In 2012, global data will grow to 2.7 zettabytes. That's 500 times more data than all data ever generated prior to 2003. And it's going to grow 3 times bigger than that by 2015. One of the big reasons that data is getting bigger is that it's continuously being generated from more sources and more devices. And much of that data, like videos, photos, comments in social media forums, reviews on websites, and so on, is unstructured. That means the data isn't stored within structured, predefined tables. Instead, it's often made up of volumes of text, dates, numbers, and facts that are typically free-form by nature. Certain data sources are arriving so fast, there's not even time to store it before applying analytics to it. And that's why traditional data management and analytics tools alone don't enable IT to store, manage, process, and analyze big data. So we could just ignore big data. After all, is it worth the effort? Turns out it is. A recent Gartner study concluded only 10 to 15% of organizations will take full advantage of big data, but those that do will outperform their unprepared competitors by 20% across major financial metrics. And that's, you guessed it, big. But in order to generate that level of insight and competitive advantage from big data, innovative new approaches and technologies are required. Because the big data you're looking at is like a mountain, and you're trying to uncover those tiny but game-changing, competitor-smacking golden nuggets of insight and knowledge that transform how effectively you do business. Imagine a logistics company mining data on truck pickup and delivery schedules and real-time traffic patterns. The data they're using combines real-time GPS feeds from trucks, public traffic pattern data, RFID data from cargo that has been picked up or dropped off, and other sources. Now, imagine they get a call for a new pickup. Which truck should they send? The closest one, right? What if the route for the closest truck has a heavy traffic jam? Or what if the cargo loaded on that truck doesn't allow space for the new pickup? Or maybe the route for that truck involves a series of steep grade changes. In those cases, the closest choice may not be the best choice. It might be more costly, less efficient, or unable to even service the customer's needs. But the only way to arrive at the optimal decision is to analyze multiple big data sources in real time. And that's just one quick example of how big data can make a big impact on a company's bottom line. You can find out more about big data, what it is, how to use it, and data center strategies for taking advantage of it by visiting us on the web.
creo que es una explicación muy amplia, digamos. Parte de lo que decía mi amigo Russell Journey es que estas aplicaciones de ciencias de datos, data science ágiles, como él menciona, pueden ser un buen precursor de proyectos de business intelligence más grandes, ¿verdad? Que son buenos probar primero las cosas, descubrir los datos y hallar las respuestas a esas preguntas. Pero yo voy a hacer una pregunta, y es que existe mucha discusión sobre si esto es, de nuevo, el bombo comercial y todo el mundo quiere vender la misma cosa de antes, empacada con una etiqueta diferente llamada Data Science o Big Data. Hay una persona que yo le creo bastante, que es un autor de otro de los libros que yo he leído, que es este señor Geoffrey Moore, y él escribió sobre Cruzando el Abismo. Él habla sobre las curvas de adopción de las tecnologías, y básicamente lo que Geoffrey dice es que las tecnologías se comportan así. Los innovadores y los early adopters, ¿verdad?, son los más fiebres, pero luego vienen, los visionarios y los innovadores, luego vienen los pragmáticos que están aquí. Ellos son los que impulsan realmente tecnologías, la adopción de tecnologías. Hay un gap, hay una distancia entre estos dos que ahorita se va a ensanchar, que tiene que ver con ¿cómo se llama?, con si esas tecnologías cruzan el charco y logran el éxito o no. Los que están en los conservadores son el tipo de gente que cree que todos nosotros somos, ¿cómo se llama?, un objeto del demonio, entonces no vamos a hacer ninguna adopción de nada. Él lo que dice es que para cruzar el abismo hay que buscar la solución completa y de la gente pragmática. Entonces la pregunta es, si el Big Data es para usted, Data Science es para usted, es porque usted tiene un problema que no ha podido resolver con medios tradicionales. Básicamente eso es lo que quiere decir. Y usted tiene un dolor. Ahora, él habla de que el 2014 todavía sigue siendo un año, y voy a tratar de hacerlo un poquitico más para atrás. El 2014 sigue siendo un año en el tema de Big Data. El 2014 sigue siendo un año incrementalmente de cool tools, herramientas cool, ¿verdad? Acabamos de hablar de Peak y Hadoop y Python y Hive y Edge Catalog y Cassandra y Shark y todo lo que ven ustedes ahí, ¿verdad? MongoDB hace falta en ese punto, ¿verdad? Uno podría decir, mira, agarro Spark y Python y me voy after Peak, ¿verdad? Y me como el cerdo. Bueno, juegos de palabras como esos pueden existir. Todavía estamos en el mundo de cool tools, pero él dice que todavía the clock is ticking, ¿verdad? El reloj está corriendo, el tiempo está corriendo y el cronómetro, porque hay empresas para las cuales el dolor y la propia existencia de ellas está afectada si no se meten en este tema de Big Data. El tema de seguros, el tema financiero, los temas de servicios, casi todas aquellas empresas que pueden traducirse en algún tipo de ¿cómo se llama?, de visión diferente de su negocio. Por ejemplo, un Amazon tiene una peligro existencial para empresas como Walmart, ¿verdad? Es el ejemplo que él pone clásicamente. También él habla de que en este año existen, observen, algunas definiciones de conceptos visionarios muy poderosos, muy fuertes, basado en esto del Data Analytics, que hay que ponerle cuidado. Ok, y eso me lleva a la última parte de la presentación, y es, si tengo cómo hacer ciencia de datos y con los datos históricos hacer predicciones, agrupaciones y responder la pregunta del millón, y ahora sé que puedo contar con un stack de tecnologías para hacer todo esto ágil, en bajo costo, en tiempos y retornos rápidos, y combinando datos no estructurados con estructurados, al final todo se cae por la vista. Si usted no presenta sus hallazgos para hacer algún cambio, ¿sí?, visualmente va a tener menos éxito. Entonces, yo no quiero hablarles aquí como a la retajila del tema de infográficos y del pensamiento visual como siempre lo he hecho. Yo pienso que el tema de los infográficos es como el sexo. Tiene que venir culturalmente, tiene que venir de uno de esos sentidos. Así es que permítanme presentarles mi mensaje de infográficos y de cómo contar la historia con datos diferentes.
La idea es utilizar nuestro poder visual e ir más allá de la metáfora de las líneas y las barras para presentar la información de diferentes maneras. Entonces la pregunta que les hago es si estamos comunicando la historia de nuestros datos. ¿Cuáles son las oportunidades? Pues la pregunta era ¿cuáles son las oportunidades de los datos? Yo lo resumo de esa manera. ¿Sí? Según lo que hemos visto, competir mejor utilizando Data Analytics. Si no lo estoy haciendo, un competidor lo va a hacer. Responder la pregunta del millón aprovechando todas estas data science y técnicas de data analytics que existen y todas estas combinaciones algorítmicas a partir de los datos históricos. Desafiar las ideas preconcebidas, buscar cómo presentar esos hallazgos visualmente. Y en el caso del Big Data, combinar información no estructurada, no SQL. Tal vez no pensar en que tengo grandes datos, tal vez tengo pequeños datos y medianos datos. Ojo, no se vayan por esa finta, porque las cámaras son muy baratas hoy en día. Usted pone una cámara y empieza a hacer procesamiento de imágenes para ver el tema de las filas, por ejemplo, en los bancos, o en el caso de la caja, a través de el chequeo de parchones y procesamiento de imágenes, va a llegar a los petabytes muy fácilmente. Pero semejante cosa como un data storage de video nacional es un buen proyecto para la gente del gobierno digital y no existe, y eso ayudaría mucho a, con pocos, ¿cómo se llama?, guardas en bicicleta gorditos, hacer un mejor trabajo más efectivo en el tema de la seguridad y en el área de servicios. Sin embargo, yo los invito a pensar en Big Data más como datos no estructurados en este momento y como flexibilidad de accesar los datos. Nacho, con su introducción, eran cuarto, yo vi que era cuarto para las 8 y ahorita estamos 25 para las 9, así es que estoy en 55 minutos cumpliendo con la presentación y abro el panel para preguntas. Este es el momento de las preguntas, ¿sí? Y me voy a acordar que hizo preguntas si me llegan libros, ¿eh? Me voy a acordar, así es que ese es el chantaje que voy a utilizar. Pasa el micrófono. ¿Cómo? El micrófono, gracias. Hay un botón que Ok, no me hagan pensar que el silencio de ustedes es algo así como el entendimiento que proviene de la ignorancia. No, pregunten. Sí. Jimmy, ok. Toda esta idea de la agilidad y la manipulación visual de los datos lo hace muy fácil. Ok. Necesitamos un ingeniero de sonido. ¿Aló? Sí, bueno. La pregunta mía es si la agilidad, que me parece que no es necesario o que choca con la idea de saber cuál es la pregunta. La pregunta del millón. O sea, yo puedo manipular los datos de manera que puedo encontrar la respuesta antes de saber la pregunta. Y mucho del valor de esta nueva manera, porque antes sí, o sea, cuando había que hacer estadística para analizar datos, había que entender lo que era correlación parcial para saber lo que quería decir un número de 0.342 o lo que fuera, ¿verdad? Antes sí había que conocer la pregunta, yo creo que ya no hace falta. Sí, gracias. Ciertamente, el tema de las metodologías ágiles va enfocada a cuando usted no conoce la pregunta. De hecho, fíjense que yo puedo hacer un programa como el que hice ahora en Python más eficiente en Java. Java es compilado, pero estoy utilizando un lenguaje interpretado que es Python, que es menos eficiente, pero me permite masajear y ver los datos y empezar a descubrir, conocer mis datos y luego hacer las preguntas. Por eso existe hoy un movimiento que es el de Data Discovery, ¿sí? Esto del Tableau tiene Data Discovery. Oracle tiene un productazo que se llama Endeca. Tiene un nombre horrible, parece biblioteca, ¿verdad? Pero es el Data Discovery de ellos y es fabuloso, sencillamente fabuloso. No hace análisis predictivo, ni se pega con R, y ni tiene buenas visualizaciones. Pero de que usted voltea los datos, los voltean dos patadas. Y así hay mucha gente que tiene este tipo de cosas. El punto de el Agile Data Science con Hadoop, haciéndolo gratis o pagándole a Oracle o a Tableau o cualquiera de estas plataformas, es poder llegar rápidamente en un sprint a conocer sus datos, poder analizarlos y empezar a hacer aplicaciones y productos de datos. Esa es la idea.
a veces eso reditúa más, son ciclos más cortos que el hecho de pensar en un proyecto de Business Intelligence, que no estoy en contra de ello, simplemente no solo eso existe en el menú, es lo que estoy diciendo, también está el menú Lite, que es este otro, ¿verdad? Y este puede ser un precursor del otro, ¿verdad? Pero eso sí, sabiendo y respondiendo. El tema de agilidad va por ahí. También el tema de agilidad, Roberto, pasa por el tema de que como estamos acostumbrados a manipular y extraer los datos en SQL, todo tiene que estar definido, ¿verdad? En el caso de los tweets que acaban de ver ustedes, con un poco de información, uno jala los datos así como vienen. Nada más yo le dije, agarro estos tres datos, el número de réplicas, el texto y jálemelo. Eso se llama schemaless o falta de esquema. Ese tipo de tecnologías existe hoy para agarrar la cosa sin esquemas, sin pensar en tener todo definido, todo un almacén de datos primero antes de poder ver los datos. Porque eso quita mucho tiempo, ¿verdad? El 70% del tiempo de un proyecto de Business Intelligence es limpiando datos y masajeándoles y dándole vuelta y poniéndoles en un modelo de cubo de información, y eso dura mucho tiempo. Y eso tal vez hay que hacerlo a la larga, pero al principio no puede hacerse la pregunta de negocio y llegar más rápidamente ahí. Y en efecto, si ya conoces tus datos, pues aplicas Data Analytics como siempre. Pero si no conoces tus datos, haces Agile Data Science para empezar a conocerlos y empezar a formularte las preguntas correctas. Gracias. Ya aclaraste o contestaste parte de la pregunta, que es la gran diferencia que hay. Es que estoy usando análisis predictivo, entonces. Entre el Business Intelligence tradicional, que dependía de ser alimentado de grandes bases de datos estructurados que ya existían, versus la metodología ágil o de Big Data, que una de las preguntas mías es, ok, es muy fácil obtener los tweets, pero hay cosas más complicadas, como ver una cámara y saber de qué largo son las filas de un banco y ese tipo de cosas. O sea, el Big Data depende, o estos análisis ágiles depende de cómo obtener los datos en tiempo real o conforme van llegando. Correcto. Esa parte a veces puede ser un poco complicada. O sea, la de los tweets es un ejemplo muy fácil, ¿verdad? De obtener, pero hay datos bastante complejos. ¿Cómo se puede facilitar o ayudar en esa parte? Excelente pregunta. Tengo unos amigos brasileños, la empresa se llama, al siguiente parámetros, la empresa se llama Azuri. Ellos hicieron un proyecto piloto que para el gobierno con Intel utilizan Hadoop, Hortonworks, pero ellos utilizan los blades de Intel. Y ellos lo que hicieron fue que pusieron unas cámaras en ciertos lugares ahí de Sao Paulo y la cámara hace un feed. La cámara es baratísima, $800, una cosa así, pero las cámaras están puestas de cierta manera. Ellos definen planos, en esos planos dicen esto es un área peatonal, esto es un área de velocidad de tanto, etcétera. Entonces la cámara alimenta un algoritmo en tiempo real en Python con una librería de Python, por eso Python es la lengua franca del Data Science, que en tiempo real hace análisis de los planos e identifica por lo menos 5 infracciones de tránsito. Yo creo que para Costa Rica, o sea, poner más Data Science para que los pacos le agarren y le cobren a uno más plata no tiene mucho sentido. Pero sí sería muy bueno hacer ese tipo de aplicaciones para ver parchones de aglutinamientos raros de personas en la avenida central o en ciertos lugares donde usualmente no debería ser, y mejorar la seguridad ciudadana. O, por ejemplo, en el caso de la caja, para realmente ver cuándo en el tiempo real las filas se están haciendo grandes y poder distribuir medicinas, doctores o cosas y a mejorar el servicio en tiempo real. Cosas como esas existen. Y sí, yo no mencioné hoy mucho porque no es mi idea y probablemente lo va a hacer mucho mejor que mí, ¿cómo se llama? Mi amigo, mi bien querido amigo, ¿cómo se llama? De la siguiente presentación, ¿cómo se llama? Teo, tan amigo y no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero existe una cosa que viene acompañada con el Hadoop. Hadoop es el sistema distribuido de disco, de archivos, más bien, no de disco. Existe otra cosa que se llama MapReduce, que es la parte que usted está buscando para el tema computacional, ¿verdad? Pig lo que hace, por ejemplo, es agarrar un pedacillo de código como el que yo puse ahí en Hive, lo tira a MapReduce y él va y hace todos los algoritmos que haría una base de datos y se trae la data y la filtra, pero en tiempo real y de manera enclusterizada. Entonces, por ahí viene la cosa. Ahora bien, eso es pensando en Big Data, pero vos podrías analizar, te lo pongo fácil, los reclamos de tus clientes en tu CRM son texto, eso no es estructurado, tal vez es small data, pero de ahí hay pepitas de oro, información que vos no estás obteniendo, ¿sí?
Lo mismo de los correos de tu gente, ¿verdad? Lo mismo de los logs. Yo tengo un proyecto ahorita en Procomer, lo estoy terminando ahora el 23 de julio, estoy terminando la ventanilla única, ya se está terminando de probar todo. Tengo 10 personas en estos momentos que están directamente contra la base de datos registrando incidencias y pulgas. Esa información, cuando yo me conecto al Team Foundation Server, que es lo que utilizamos, la información me la saca en una cosa rarísima, que al final la tengo que convertir a JSON y todo. Con este tipo de tecnología lo que hago es que serializo los datos, hago una tubería de datos y lo paso directamente a una cosa como Tableau y empiezo a visualizar la información y saber. Fue muy importante para mí hace unas semanas saber si la culpa era de nosotros, que estábamos durando mucho en las pruebas, o era del proveedor, del desarrollador. Cosas como esas las puedo saber en tiempo real. No sé si te responde por lo menos parte. Okay. Bueno, siguiendo en la misma línea, también Big Data es aplicable hacia adentro, ¿verdad? Viéndolo a nivel industrial. O sea, la parte de riesgos, por ejemplo. O sea, todo, cuando manejas sensores, manejas toneladas de datos. En tiempo real. Y en tiempo real. Entonces, eso puede ayudar para detectar una válvula defectuosa, para detectar cambios de presión, para detectar que esa válvula puede provocar un riesgo que puede afectar la vida de una persona. Y esos sensores inalámbricos son muy baratos hoy en día. O sea, es posible que haya instalaciones masivas de eso. Exactamente. Entonces, el tema mucho tal vez se enfoca hacia la parte de la competitividad y cómo la empresa podría, al manejar datos, ser, digamos, sobresalir en un mercado tan competitivo. Pero también Big Data es aplicable hacia adentro, volver los ojos hacia la organización y ver cómo la parte, digamos, yo estoy viéndolo a nivel industrial, que se manejan muchísimos datos y si hay PLCs o hay sensores o hay controles de niveles de tanques. O frecuencias o esas. Exactamente. Sí. Y tengo un emprendimiento común, exactamente eso, del Internet de las Cosas, con un grupo de gente, algunos ex-Intel, en algún tipo de cliente, que se me acercó un día y me dijo, mira, quiero saber si me están robando gasolina, si me están ordeñando. Mira, entonces eso involucra una serie ahí de aparatitos electrónicos hechos con tecnologías open source electrónicas, y al final lo que hacen estos aparatitos es conectarse a las boyas de gasolina, disparar datos en el aire, capturarlas en un servidor, analizarlas, y una vez que usted hace eso, porque los carros tienen, ¿verdad?, paran abruptamente, se van en una cuneta o van para arriba o van para abajo. O sea, ¿cómo haces que los cambios en los voltajes de las boyas de los tanques de gasolina, digamos, no te tiren un falso positivo, digamos? Eso se hace utilizando este tipo de máquinas de aprendizaje, donde vos sacas los outliers, por ejemplo. Sí, y estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que yo puse la presentación más a nivel de negocios porque hay mucho dato de negocio ya invertido, ¿verdad? Y la idea es responder preguntas con datos. Jimmy, otra de las cosas que yo creo que también es valiosa ese tipo de proyectos, y no sé cuál es tu experiencia, que se terminaron encontrando que las decisiones se han estado tomando sobre, sí, algunas variables que muestran correlación, pero lo que responde a la pregunta del millón de la empresa no existe. O sea, no está en ninguna parte, está en la mente de alguna gente, pero no está en ninguna parte, y el proceso deductivo de esto lo lleva a uno a encontrar ese tipo de preguntas. ¿Qué tan frecuente lo has visto? No tengo tantísima experiencia como para ver muchos casos de ello, de esto. Sí he estudiado casos y digamos en el caso de Procomer, donde más se ha aplicado este tipo de modelos para predecir, por ejemplo, la duración de los trámites. Por ejemplo, nos dimos cuenta que algunos trámites duraban muchísimo por cierto perfil de usuario medio chapa, que lo contrataba una agencia aduanal y luego lo echaban y venía otra agencia aduanal y atendía a otros clientes. Entonces los trámites de estos otros clientes empezaban a pegársenos, y no era porque el MAC, el Servicio Fitosanitario del Estado, estaba durando mucho o cosas por el estilo, aunque también hay de eso.
Lo que estás hablando es desafiar ideas preconcebidas. Yo creo que tiene mucho sentido, ¿verdad? Si ves la película Moneyball va exactamente a eso, ¿verdad? Todo el mundo decía, este no lo voy a contratar, el pitcher tal, porque tiene el codo horrible, ¿verdad? Entonces hacía un tiro así medio feo y se veía como parapléjico, ¿verdad? Y el tipo resultó que era uno de los mejores relevistas de las grandes ligas en ese momento. Y lo pudieron contratar no por $2 millones, sino por $230,000. Entonces desafiar las ideas preconcebidas es parte de este tema, ¿verdad? Yo creo que todos podemos aprender. Ahora hay algo que hay que tomársela, no hay que idealizarlo. Este tema es muy importante y hay que incluirlo en nuestra mesa de trabajo y en nuestra mesa de proyectos, y ojalá como precursor de proyectos de business intelligence donde ustedes van a invertir más tiempo y más plata. Pero no es la pomada canaria, ¿verdad? Se debe utilizar la intuición humana también para acompañar esto. Solo que en Costa Rica nos vamos con pura intuición y no tenemos nada de ciencia, ¿verdad? El tema es ponerle un poco más de ciencia al bateo que estamos haciendo. Y sí, eso es una de las cosas de los hallazgos que se tienen. Sí, adelante. A capela. Según su experiencia, ¿qué margen de error podemos tener en proyectos de ese tipo? Lo pregunto porque, bueno, en las tecnologías tradicionales y demás, pues ahora lo que hablábamos, ¿verdad? La estructuración, la depuración de información es pilar de ese debate. El tema de tomar los datos de los sistemas que normalmente, por más estructurados que estén, son poco estructurados porque hay mucha basura en los sistemas tradicionales, sobre todo en los legacy. Pues el pilar era, tomemos, validemos, quitemos repeticiones, quitemos información suelta, integrémosla para que la información que va a los cubos, que va a los reportes, vaya lo más depurada y sea más exacta. Entonces, con esta tecnología me llamó la atención, ¿verdad? Vamos a trabajar más rápido con datos poco estructurados. Que tal vez están sucios. Incluso, ¿qué margen de errores? Según su experiencia, se puede, digamos, muy rápido, pero de ahí, pues, hasta qué punto que tan exacto. Yo he visto, en este tema del data science aplicado con el big data, el tema del big data es muy ágil, ¿verdad? Accesar los datos y los mapeas y los pones como vos te dé la gana rápidamente, o sea, ahí no hay mucho tiempo que perder. Y datos, o sea, montones de datos, puedes hacer una extracción fuerte de tu base de datos operacional sin afectarla, trabajarla con Hadoop MapReduce y responder tu pregunta del millón y armas un clúster en un clic de mouse con una tarjeta de crédito por $20 al mes y al mes siguiente lo apagás y respondiste tu pregunta, ¿verdad? No necesitas un despliegue de la nube inmenso ni tan caro, etcétera, etcétera. Es una gran cosa ágil. Pero ciertamente la aplicación de estos modelos tampoco es la pomada canaria. Es bueno saber qué existen y cómo combinarlos. Uno debería utilizar más de un modelo para hacer, los modelos te dan un porcentaje de desempeño. Yo he visto fluctuaciones entre un 55% de efectividad y un 73%. Es decir, que me da un 73% un modelo y luego utilizo Random Forest por otro lado y me da un 55% y le creo más del 55%. Eso está muy basado en, uno, si el modelo hace fit bien con los datos, y dos, si los datos, o sea, el modelo es generado con los datos. Yo puedo generar los datos hoy cuando Guillermo Solís es presidente y mañana cuando no lo sea, tal vez existen otros patrones en los datos que alimentan el modelo y me dan otros resultados. O sea, hay mucha variabilidad en esto. Por eso el conocimiento de dominio de la información es vital. O sea, esto hay que hacerlo a la par de alguien que conoce sobre los datos para saber que el modelo está tirando algo que tiene sentido. Adelante. Un poco asociado a eso, en cuanto al sistema, ¿cómo? En cuanto al sistema, ¿cómo se maneja? Por ejemplo, bueno, yo creo que ya un poco parte de la respuesta de la dio. La idea de hacer modelos y que tengan ideas preconcebidas que no necesariamente se ajusten a las ideas, sino que son ideas ya preconcebidas de otros tiempos, o que por cambios estructurales en los datos de los tiempos se ajusten a otros diversos modelos. ¿Cómo se puede hacer por medio de data science y big data para analizar esos temas de preconcepciones dentro de los modelos, no de los datos, sino dentro de los modelos? Y también un tema de si se puede ver o testear aspectos de relaciones espurias o relaciones de algunas variables que se están dando porque falta una que no se tiene datos. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Y gracias.
Nuevamente vamos a la combinación de experto en el dominio de los datos, que tal vez no somos nosotros los informáticos, ¿no? Si es seguros, el experto en seguros, y este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de análisis y de algoritmos de data science. Es la combinación de los dos. Yo les mencioné el caso de esta empresa donde trabaja mi hijo, 8.000 data points. Bueno, yo no sé si tal vez yo soy un experto en banca, el experto en banca llegue y me diga, no son 8.000, enfócate en estos 80 data points, ¿verdad? Eso hace que yo me enfoque. Lo otro es que los datos, quiéralo o no, tienen patrones y usted va a llegar a descubrirlos. Esté preparado para ello y no va a hacer lo que usted quiere, ¿ok? Va a ser lo que están los datos. Pues los datos lo que tienen es comportamiento humano ahí, si son transacciones o si son máquinas, comportamiento de automatización ahí metido. Usted va a sacar esa información, ese 90-80% que no está minando hoy. No estoy muy seguro cómo responder el resto de tu pregunta sobre relaciones espurias y eso. Lo que sí he visto es que hay variables que son mejores predictoras que no existen, pero no existen. Entonces cuesta mucho la adquisición de datos que no existen. Más bien yo prefiero trabajar en responder preguntas que los datos existentes históricos pueden responder. Si tal vez un paréntesis, y no respecto de las variables faltantes, ¿verdad? Porque es parte de lo desconocido, pero sí en Costa Rica se ha hecho por muchos años, y no necesariamente en la escuela de estadística sino en la de matemática, mucho trabajo en análisis de datos. De hecho aquí lo estuvimos hace 20 años en Holiday exponiendo, y por ejemplo parte de lo que se hace para reducir el número de variables que son predictoras es el análisis de componentes principales, ¿verdad? Que no necesariamente aparece tan frecuentemente en el menú de algoritmos que hay por ahí, pero que aquí se han implementado computacionalmente, no solo la justificación matemática, sino se han implementado. También en Costa Rica, y tendremos, creo que por ahí en septiembre, Arnoldo Müller nos va a contar sobre similitud, cómo ciertas nociones de similitud, o sea, semejanza entre cosas, también se puede matematizar y se les puede aplicar un montón de maquinaria computacional mucho más barata. No solamente K-means, sino otras medidas de distancia y cosas por el estilo, para tratar de entender cuándo cosas se parecen o no se parecen, ¿verdad? Por ejemplo, el problema inverso a que a uno le roben el software propietario es que gente esté usando como software propietario software que realmente era originalmente open source, por ejemplo. Y ahí fue donde probó muchos millones de líneas de código, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Yo pienso que es eso, ¿verdad? El cómo tal vez hacer una primera aproximación con los métodos ágiles que está planteando Jimmy, y luego ir refinando con el tiempo para reducir posiblemente la cantidad de esos 8.000 variables, reducirla, o planos de datos, reducirlos a unos menos, que son en los que vamos a concentrar la atención, porque tal vez se desvían muy poco respecto de usar toda la masa para poder, por ejemplo, hacer, ¿cómo se llama? Credit scoring, ¿verdad? Calificación de crédito y cosas por el estilo, que en la industria financiera es muy importante. Tal vez mi pregunta se sale un poco de los modelos como tal, que nos has contado, y va más bien enfocada a cuál es el futuro de los datos, porque nada de esto tendría sentido si no tuviéramos una gran cantidad de datos, en primera instancia los que son para cada empresa. Pero ¿qué hay de todos esos datos, por ejemplo, que se obtienen con Twitter o de Facebook? ¿Qué tanto la tendencia va a cambiar a que eso ya se convierta en algo privado, en que la legislación prohíba que se accese a esa información? ¿Y cómo es que es el futuro del almacenamiento y de toda esa cantidad enorme de datos que va a haber? ¿Cuáles son esas tendencias? Bueno, gracias. En cuanto al almacenamiento, creo que sí hay un mapa de ruta con estas cosas de Hadoop y la nube, y ahora sí, Google se habla de que tiene petabytes un montón de más de petabytes, o sea, para cuando nuestras empresas lleguen a esos niveles, ¿verdad? Y sí, la tendencia es que va a crecer la cantidad de datos. Por ejemplo, un proyecto que yo quiero proponerle al gobierno digital es que se analicen las imágenes, se pongan cámaras y se analicen ¿Cómo? ¿Cómo sabes que los de la disco están ahí? Sí.
No se sabe. Probablemente sí estén. Probablemente sí esté. Ya lo dijo Jeffrey Moore, estamos en el año de Cool Tools todavía. No hemos cruzado el abismo, pero él dice, aquellos que ya cruzaron son en lugares donde la aplicación de esta cosa, el Big Data, el Data Science, si no se aplica, posee un peligro existencial para ese negocio, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí vemos tiendas como El Econo, pura vida, ¿verdad? Y no tienen Data Science. Semaco, pura vida, y no tienen Data Science. Espérese porque, ¿cómo se llama? Walmart está compitiendo contra Amazon en Estados Unidos. Entonces, cuando un pringuito de ese Data Science corra a Costa Rica, se nos va a llevar carajo. Entonces, si no estás preparado, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y lo mismo banca, lo mismo seguros y pues otras áreas de la industria, todos aquellos que puedan preciarse de tener infraestructura e información. Yo creo que sí. Dale. Hay personas escuchándolos. Sí, gracias. El micrófono es un ejercicio de destaca. Jimmy, cuando nos enfrentamos a este tipo de herramientas, con las mejores de las intenciones, nos trae una cruda realidad que las empresas no sabemos hacer ciencia. Cuando tratamos de desplegar este tipo de tecnologías, es difícil la adopción de la tecnología, ¿verdad? ¿Qué crees que sea la mejor solución para ese despliegue, ¿verdad? Donde nuestros financieros, nuestros ingenieros sienten alguna resistencia por los años que vienen utilizando tecnologías muy lineales, ¿verdad? Los gráficos tradicionales, etc. Y que aún no comprenden, ¿verdad? Aún no saben cómo armar este tipo de ingeniería. Gracias. Excelente pregunta, Will. Sí, yo tiendo a responder en dos vías. Una, a ver, el conocimiento está en la calle. O sea, yo no soy un super experto en eso, yo me defiendo en esto y soy un fiebre en esto y doy servicios y cobro muy bien en esto y me gano la vida en esto, pero no hay razón para la cual ustedes lo hagan. Todo eso está en open source. Entonces está en internet, está en unos clics de mouse y unas horas sentado viendo YouTube y ya usted está haciendo algoritmos de predicción en R, con Python, etcétera. O sea, la información está ahí. Lo que yo creo que es que la motivación de esos laggards o la gente menos pragmática y más conservadora, ¿verdad? Los que creen que todos somos un objeto del demonio aquí, realmente va a quebrarse en algún momento si existe un dolor que no puede ser resuelto con métodos tradicionales. Ese es el punto para mí, la razón apremiante. Entonces, mientras eso no exista, el Excel va a ser good enough, ¿verdad? Probablemente se reemplace esa persona o venga alguien más que ofrezca nuevas formas de obtener esa información, más valor en menor tiempo, y entonces más bien el problema va a ser él y no lo que sea. Entonces yo creo que viene por esa cuestión. En cuanto a mi recomendación, es que tomemos a la gente que es Database Administrator y a los programadores y empecemos a juntarlos y llevarlos juntos a este mundo del Data Science, ¿verdad? Que el Database Administrator supere la era del SQL y los queries, y que el programador supere la era de estar compilando en Java o en C#, sino que empiecen a utilizar estas cosas para servir más las preguntas de datos, las preguntas que puede tener un José Álvaro, por ejemplo, directamente. No sé si la estamos respondiendo. Tal vez es buscar la pregunta adecuada. Y ahí, digamos, viene el asunto del dolor. Cuanto al conocimiento, está en la calle, está en internet, está en todo lado. No es, yo no esperaría un curso certificado de Horizon de esta cosa, ¿verdad? Porque esa no es la forma de irse, ¿verdad? Si usted está haciendo eso, está yéndose muy equivocadamente o bastante bien, pero no lo está haciendo ágilmente de todas maneras. Mi punto de la información está ahí. Hay cursos. Usted entra a un lugar que se llama Udacity. Te cobran $150, pero los primeros 3 capítulos son gratuitos. Y son magníficos en cuanto a Data Science. Son apenas lo que usted necesita saber para poder hacer proyectos de ese tipo. Y es for dummies. O sea que todos le entramos, incluyéndome. Ok. ¿Algo más? Bueno. Muchas gracias, Jimmy. Gracias, que Dios los acompañe. Gracias. Muy amables.